Gracias en primer lugar por supuesto, por la invitación a venir a Barcelona y a participar en estas jornadas y además en este papel un poco tan, en fin, tan relevante de inicio de la jornada. Así que muy agradecido por la participación a la Oficina de Asuntos Religiosos del Ayuntamiento. Es verdad que es una Cataluña como país y Barcelona como ciudad, los dos, pues son un referente en nuestro entorno más inmediato sobre la gestión de la diversidad religiosa. En la medida en que desde hace ya muchos años se adelantó Cataluña a otros países de nuestro entorno en tener también una gestión pública específica de la diversidad religiosa, y también Barcelona, sin duda, como ciudad con una potente política, digamos, orientada en esta dirección. Así que es doble placer para mí estar aquí presente y poder participar, aprender y aportar en lo posible algo. El objetivo de esta primera presentación es abrir una panorámica sobre la cuestión que se quiere reflexionar, relativamente amplia, y en cierto modo también, en lo posible, pues intentar organizar algunas ideas y algunos discursos y también intentar cuestionarnos algunos de ellos. Para hacer esto, pues seguiré un guión en realidad muy sencillo. En una primera parte, reflexionando un poco en el punto 1 sobre lo que son las religiones y lo que implican en una sociedad como la nuestra o como las nuestras, y la diversidad que hoy en día afrontamos y que ahora mismo se mencionaba. En un segundo momento, hablar o criticar las respuestas que en la actualidad otorgamos a esa diversidad religiosa o a esa diversidad cultural que tenemos en nuestras sociedades. Y en tercer lugar, pues más allá de criticar, también intentar proponer o por lo menos sistematizar cuáles serían las bases o los principios sobre los cuales creemos algunos que habría que organizar la gestión pública de la diversidad religiosa. Y para finalizar, una breve conclusión. Así que, si os parece bien, pues vamos adelante con la primera de las cuestiones, con una cierta reflexión sobre lo que es la realidad que ahora tenemos delante, las religiones en sociedades como las nuestras y la diversidad que suponen. Y cuando hablamos de diversidad religiosa, claro, lo primero que nos tendríamos que preguntar es sobre el objeto del que estamos hablando, de qué es la religión. Cuando hablamos de religión, definir religión es una cuestión bastante complicada. Ya lo es definir otros elementos culturales que pueden parecer más sencillos, como por ejemplo lengua, ya implica muchas complicaciones también. Pero definir religión, sin duda, es una actividad compleja. Es una actividad compleja porque normalmente en la propia definición de religión está inserta la experiencia o la tradición o la vivencia religiosa o arreligiosa de quien define, lo cual nos lleva a un subjetivismo muy exagerado, muy exacerbado, ¿no? Normalmente, en cómo catalogamos o en qué catalogamos como religión y en qué no, tenemos incorporada ya una visión que parte de una determinada experiencia. A su vez, y ya se ha dicho también en la introducción, lo ha dicho el director del museo, la religión y la cultura están muy ligadas entre sí. Podemos considerar que es una de las vivencias, de las formas de vivir, diferencias culturales, y podemos considerar cultura como un término mucho más amplio y comprensivo, dentro del cual puede haber elementos religiosos. Y a su vez, la relación entre ellos es muy fluida, de tal manera que hoy en día, en una sociedad como la catalana, como la vasca, no sabemos si tenemos que calificar la tradición de comidas familiares el día de Navidad por ser algo religioso o meramente algo cultural, por no hablar de muchos otros fenómenos como la cabalgata de Reyes Magos o qué sé yo, mil cosas así, o los calendarios laborales, que no sabemos hasta qué punto podemos seguir considerándolos una tradición religiosa o digamos, cultural en un sentido muy amplio. Entonces, ¿qué es la religión o qué es cultura? Nos va a generar complicación ya en el abordaje de la cuestión. Si preguntáramos espontáneamente a personas en la calle qué les evoca la palabra cultura o religión, seguramente les evocaría posiblemente toda una serie de activos
o de elementos, vamos a llamar, positivos. Quizás les evoca arquitectura, una catedral, o quizás les evoca un edificio, o unos determinados rituales, o liturgias, o unas creencias, evidentemente, valores, pero también puede ser literatura, libros, pueden ser costumbres, festividades, puede ser incluso música, gastronomía, teatro, obras de arte, patrimonios de mucho tipo material e inmaterial. Toda una serie de elementos activos. Cuando hablamos de cultura, normalmente es así, cuando hablamos de religión también, toda una serie de activos que están ahí presentes, ¿no? Normalmente, además, cuando nos ceñimos al término cultura, se entiende que la cultura como algo positivo, en el sentido de que una persona con más cultura tiene más activos o más acceso a estos activos que otra persona. Sin embargo, hay otra cara de la moneda. En toda cultura o en todo parámetro cultural, también religioso, hay otra parte que podríamos llamar los pasivos, no en el mal sentido de la palabra, sino como si fuera un balance de situación, que es que, aparte de esos valores que también estaban arriba, incluye siempre cuestiones morales o éticas o axiológicas que disciernen qué está bien y qué está mal, qué está mejor y qué está peor, qué es más correcto y qué es menos correcto. Y por tanto, toda cultura y también toda religión que afectan a un estilo de vida total o parcialmente, van a implicar necesariamente límites, restricciones, normas y prohibiciones. En el fondo las normas son esto. Las normas jurídicas, las normas sociales, no dejan de ser límites a la actuación de cada uno de nosotros y de las sociedades, de lo que se puede y lo que no se puede, de lo que es mejor o de lo que está mejor visto, de lo que está peor visto. Por tanto, todas van a incluir, y siempre vamos a incluir, una serie de límites, una serie de restricciones, una serie de noes. En la medida en que en la sociedad estemos personas procedentes de diversas culturas o diversas religiones o no religiones y convivamos, vamos a tener estos parámetros cada uno de nosotros. Y evidentemente hay un primer principio que es muy claro. Cuanto más amplio sea el parámetro de nuestras restricciones, es decir, cuanto más estrecho sea el ámbito restringido y más amplio el ámbito permitido, más fácil será que podamos convivir pacíficamente culturas o religiones diversas. Cuanto más ampliemos nuestras restricciones, cuanto más ampliemos el nivel de intolerancia, más difícil será esa convivencia. Esto parece bastante obvio. Pero aparte de una cuestión de tamaño, que puede importar, aquí creo que hay otra cuestión que es muy relevante, que es que pensemos también en clave de la flexibilidad de esos límites. Los límites se pueden establecer con una barra de hierro que delimita ese territorio o se pueden establecer con una especie de goma más o menos elástica. La elasticidad de los límites que apliquemos a cada una de las culturas o que entendamos en cada una de las culturas / religiones es un elemento bastante clave para poder organizar una convivencia armónica en la diversidad. Por tanto, ser conscientes de los límites y también de la naturaleza o de cómo están diseñados o interpretados esos límites creo que es una cuestión muy relevante. En cualquier caso, es la diversidad la que nos obliga, digamos, a pensar en esa convivencia y aquí esta asunción de que, además de todo lo positivo que tenemos, incluimos todos y todas necesariamente elementos de restricción, es absolutamente fundamental como paso para poder abordar en positivo esa diversidad y esa convivencia. Bien, las religiones, que incluyen creencias, valores, decíamos, en el fondo se traducirán después en normas, además de decir cómo tenemos que comportarnos, o cómo es mejor que nos comportemos, suponen marcadores de identidad. Hay otros elementos culturales que son marcadores importantes de identidad. Y los elementos culturales que marcan identidad son los elementos que más movilización suponen. Esto no hay más que hacer un mera repaso histórico. Movilizan mucho más socialmente los marcadores culturales, que se traducen en identidades colectivas, que otros marcadores de tipo social, económico, etc. Estos movilizan muchísimo y tenemos evidencias históricas abrumadoras como para poderlo constatar. La religión también. La religión, entre las diversas religiones, pero de la religión con la no religión o con las posiciones, vamos a decir, areligiosas o incluso antirreligiosas, también suponen un marcador de identidad muy importante que generan identidades colectivas y que están en nuestras sociedades y no podemos obviar.
A su vez, la identidad y las identidades colectivas siempre se mueven en una lógica comparativa. Somos lo que somos en cada momento en función de lo que son los que están alrededor, o mejor dicho, en función de los de alrededor somos nosotros una cosa o la otra. Y eso también es una cuestión de escalas. La familiaridad que nos puede suponer oír a otra persona hablar en nuestro idioma o en nuestro primer idioma es, por ejemplo, es inversamente proporcional al tamaño del idioma. No tiene nada que ver oír a una persona hablar en español estando en el aeropuerto de Berlín, oír a una persona hablar en español, no tiene nada que ver con oír a esa persona hablar, por ejemplo, en mi caso, en euskera. El tamaño de la comunidad lingüística es inversamente proporcional a la confianza o a la cercanía que puede generar oír esa conversación. Y a su vez, cómo uno se define cuando está en Shanghái, por decir algo, es distinto a cómo uno se define cuando está en Barcelona o en Castelldefels, porque las escalas van cambiando y, por tanto, nuestras identidades también. Entonces, también esto, obviamente, también pasa con las religiones y también pasa en función de la adscripción religiosa de cada una de las personas. Permanentemente hay una comparación y permanentemente hay una reasignación de identidad en función de cuántos hay de los otros. Y esto también pasa a nivel de una ciudad, en función de si no hay nadie más parecido o si hay muchos que se pueden parecer, o si estamos más o menos solos como grupos minoritarios o si ya somos muchos. Esto también afecta. Y otra cuestión de la que hay que ser conscientes y que nos afecta a todos es que funcionamos, y esto el que diga lo contrario no dice la verdad, pero funcionamos por estereotipos muy básicos, porque hay muy pocas personas que tengan una cultura lo suficientemente vasta como para saber mucho de cada una de las identidades posibles, ¿no? Entonces, automáticamente se reducen, en el juego este comparativo y en el juego de identidad colectiva, se reducen los parámetros que recibe la mayor parte de la sociedad a estereotipos muy elementales, lo cual a nadie se escapa que es muy peligroso y que es necesario, no voy a decir combatir porque no se puede, es necesario tener en cuenta. Bien, y todo esto alrededor de la idea de identidad, construida a su vez en torno a la religión. Las identidades colectivas, estoy diciendo que son fuertes, que son... Y alguien me dirá que bueno, y supongo que en el ambiente en el que estamos con más fuerza, que las identidades no son fijas, que las identidades son dinámicas, son fluidas. He dicho que es un ejercicio comparativo, pero eso no quiere decir que yo vaya cambiando la identidad, sino que la voy ubicando en función de quién es mi interlocutor, ¿vale? Pero digamos que está más o menos de moda decir que además las identidades son dinámicas y cambian y fluidas y que no hay por qué escribirnos a categorías demasiado fijas, etcétera. Y nos gusta pensar que es así. Lo que pasa es que, creo yo al menos, que nos gusta pensar que es mucho más de lo que es dinámica la identidad o las identidades basadas en elementos culturales. Queremos decir que es fluido, que es múltiple, que van, que vienen, que las personas tienen muchas, pero la observación de la realidad mayoritaria, de la del 95% de la sociedad, que es la que nos tiene que importar, me desmiente un poco. Es decir, claro que las identidades, incluidas las religiosas, también las lingüísticas, nacionales, etcétera, son fluidas y son dinámicas. Sí, pero no tanto como en algunos círculos, sobre todo académicos o incluso políticos, se quiere hacer ver. No somos tan fluidos, me temo que las personas individualmente consideradas no somos tan dinámicas ni tan flexibles. Yo no conozco muchas personas que a lo largo de su vida hayan cambiado de religión más de una vez. A veces cambian de religión a no religión, o de no religión a religión, o de una a otra. Sí, hay personas. Tampoco, yo proporcionalmente, a mí no me aparecen tantas en un mero análisis muy poco científico. Y no se está cambiando de religión cada 2 por 3, como lo mismo que la gente no cambia de equipo de fútbol así como así. Es decir, las identidades son un poco más fijas de lo que normalmente en los discursos políticamente correctos, pero académicamente correctos, sobre todo en este caso, decimos. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, en el tema de la religión, diversidad religiosa,
Durante varias décadas, estoy hablando a nivel europeo, básicamente, porque quizás América es un poquito distinto, pero a nivel europeo, por lo menos, durante mucho tiempo, durante ciertas décadas, se estuvo pensando, o el lugar o el común era que la religión iba perdiendo espacio en la sociedad, las sociedades iban secularizando. En sociedades como la catalana hemos vivido una secularización bastante rápida, en otras sociedades europeas un poquito más lenta, pero había una secularización y un proceso en virtud del cual teóricamente la religión iba perdiendo fuerza, iba perdiendo por lo menos lugar o importancia en el espacio público y en las relaciones sociales. Y se iba privatizando y se iba quedando en la esfera privada o familiar de las personas, de los grupos, etc. Incluso muchas personas religiosas creyentes de sociedades como las nuestras, respaldaban con fuerza esta opinión o esta tendencia, porque así vivían y así viven su experiencia religiosa. Es decir, la esfera pública es una cosa y luego yo, añadido a la esfera pública, casi como aparte de mi condición de ciudadano, yo soy una persona creyente y tengo mi comunidad de base, mi grupo, mi no sé qué, parroquia, lo que sea. Y esta era un poco la tesis que abundaba en Europa hace unas décadas. La tesis se ha demostrado, no sé si decir falso, que es muy categórico, pero no muy correcta, porque en las últimas décadas sí que ha habido una reemergencia del tema del hecho religioso como hecho de importancia política y social. Y por eso dice ahí la reemergencia de la diversidad religiosa. No estoy diciendo que haya más diversidad religiosa, lo que digo es que la importancia o la relevancia que tiene el hecho religioso, los hechos religiosos combinados en la gestión de una sociedad, ahora resulta que tiene una gran trascendencia, cuando hace 30, 40 años decíamos que no la tenía y que ya no merecía mucho la pena dedicarse a ello porque iba a perder trascendencia. Y si analizáis, por ejemplo, los estudios sobre migraciones en Europa, los años 60, 70, en los países que además tenían mucha migración relativamente reciente, como los Países Bajos, Bélgica, Francia, Alemania, etcétera, Reino Unido, había mucho sobre migración, había mucho sobre integración y todas estas cosas, pero exagerando un poco, no había una línea sobre la religión apenas, no aparecía. Hoy, en los estudios académicos sobre diversidad, religiones, migraciones, etcétera, aparece permanentemente el tema religioso por todas partes, ¿no? Bueno, este es también un hecho a constatar. A su vez, el hecho religioso o los hechos religiosos son extremadamente complejos, como decíamos al principio, difícil de definir. Y esto porque, a pesar de lo que he dicho hasta ahora, es cierto también que el tipo de sociedad que vamos generando hace que todavía sea más difícil la categorización. No que no haya categorías. Yo digo que hay categorías, lo que pasa es que es difícil identificarlas con nitidez, ¿no? Tenemos estos fenómenos de los cuales también se habla hace ya unos años, por ejemplo, la creencia sin pertenencia. Bueno, un sector importante de la población dice, no, yo sí creo en algo, creo en parte, antes se podía será católico, será ortodoxo, será musulmán, será lo que fuera, pero será o no será. No, ahora hay como graduaciones, ¿no? Yo creo un 63% más o menos participo de católico. Entonces hay una creencia sin pertenencia. Además yo soy creyente, creo en Dios, creo en tal, creo en esto, en aquello, pero no en la Iglesia, no en la organización que representa, ¿no? En el caso católico es muy claro, ¿no? No en la Iglesia, pero sí creo sí soy creyente, no practico. Bueno, la creencia sin pertenencia, creo pero no pertenezco. Pero luego el fenómeno, vamos a decir, complementario, la pertenencia sin creencia. Generalmente nadie dice pertenezco pero no creo, pero sí sucede. Es decir, es una persona que que dice no creer en nada y que se posiciona así. Luego, sin embargo, sí le afecta, sorprendentemente o no sorprendentemente, sí que le afecta que en su pueblo de toda la vida el skyline deje de ser una iglesia, deje de estar la iglesia del pueblo, la torre de la iglesia del pueblo en el centro de la foto y pase a estar un minarete. Y entonces se posiciona como en contra de esa imagen, cuando realmente parecía que era, o se proclama como persona no creyente.
pero hay una especie de pertenencia implícita a una tradición o a una experiencia o a un modo de hacer las cosas, ¿no? Bueno, la pertenencia sin creencia, la creencia sin pertenencia y, por supuesto, el sincretismo, los nuevos movimientos de espiritualidad. Antes decía, se puede ser antes un 100% católico o un 0%. Ahora se puede ser un 63%, pero es que también se puede ser un 37% católico, un 23% musulmán y un 12% budista. Y además, bueno, es como si fuera una cartera de valores, ¿no? Entonces ahora vendo un poco de estos valores y meto de los otros porque van a subir o van a bajar. Algo parecido, ¿verdad? Se puede ir construyendo a modo de supermercado, a modo Netflix, al modo en el que funcionamos en las sociedades actuales, pues combinando cosas. Está mucho más al día esto, también con el tema en el ámbito religioso. Y luego, pues claro, todos los avances tecnológicos que tenemos siempre delante y siempre cada vez más rápido, también afectan a cómo las identidades, no solamente las religiosas, todas las identidades culturales en general, se van afectando. Por una parte, sí diré que yo huyo también de estos discursos que siempre se producen en la historia y se repiten generación tras generación, diciendo que estamos viviendo un momento de cambio y que es un momento totalmente diferente a todos los demás que han pasado en la historia. Siempre son momentos distintos, siempre hay avances tecnológicos y siempre los avances tecnológicos o de otro tipo han supuesto un cambio muy importante en la mentalidad de las personas. Que ahora tengan una calidad diferenciada, yo tengo más dudas. Es decir, evidentemente hay mucha más cantidad de avances y más rapidez, pero es que eso va a suceder todavía con más intensidad mañana y pasado mañana. En cada momento histórico, determinados cambios, avances y perspectivas nuevas supusieron un aldabonazo y un shock para mucha gente. Y ahora nos supone un shock ahora el chat GPT, que hace 3 meses no sabíamos lo que era. Y mañana será otra cosa y pasado otra. Bueno, en cualquier caso sí que afectan los avances tecnológicos a nuestras identidades también religiosas, porque transforman y recrean las identidades. Pero yo suelo decir que las identidades al final, de base cultural, las religiosas lo son, ni se crean ni se destruyen, se transforman. Es decir, por supuesto que podemos crear nuevas, descrear o darles otro nombre. Lo que quiero decir es que nunca dejamos de tenerlas. Y estamos quizás en una transformación. Tampoco es lo mismo definirse como catalán hoy, o hace 100 años, o definirse como católico, o definirse como tantas cosas. Pero sigue estando esa definición ahí, ¿verdad? Bueno, entonces recrean identidades y luego una cosa muy importante que sí tenemos que asumir es que desterritorializan o deslocalizan las relaciones. Es decir, antes las relaciones por en nuestro estado actual de evolución, pues necesitamos todavía la corporalidad para comunicarnos, para estar, para vivir. Y digo todavía, con toda la intención. Pero a través de las nuevas tecnologías, cada vez menos. Hoy por hoy, uno va sentado en el metro o en un autobús, y antes cogía uno un autobús para ir a otra ciudad o un tren, acababa hablando con la persona que estaba al lado sentada y igual hasta se acababa dando el número de teléfono, ¿no? Hoy en día casi está mal visto que hables con la persona que está al lado sentada y todo el mundo va hablando y va comunicándose, pero con personas que no están al lado, que están en otro sitio totalmente distinto. Y hoy se puede vivir en Shanghái totalmente al día de si arreglan o no arreglan la acera de tu barrio en Barcelona. Es decir, la desterritorialización es tremenda, ya la relación de vecinos ha cambiado, la relación familiar ha cambiado, en fin, bueno, todo el rato estamos teniendo muchas más relaciones deslocalizadas que localizadas. Normalmente más tiempo en lo primero que en lo segundo hoy en día. Bueno, esto irá a más, y en la medida más que no necesitemos la corporalidad, pues ya ni os cuento, pero todavía no hemos llegado ahí, no sé si afortunadamente. El caso es que esto sí es cierto, es decir, que nos relacionamos mucho más sin importar el espacio, sin importar dónde estamos en cada momento. Esto que hasta ahora era fundamental, hasta hace poco. Y claro, hay que darse cuenta de la importancia que tiene esto también para la experiencia religiosa, que es mucha. Por un lado, también las nuevas tecnologías tienen un tremendo impacto uniformizante,
porque todos y todas pasamos por los mismos filtros y todos y todas estamos perfectamente controlados por los mismos agentes que tienen una tremenda información sobre nosotros y además todos buscamos y gestionamos la información de una manera muy parecida. Teóricamente estamos más abiertos que nunca a un océano de información y tenemos más libertad que nunca para acceder y, sin embargo, todos, el 99% de las veces, lo hacemos de la misma manera y acabamos en los mismos sitios. Por tanto, hay un impacto uniformizante brutal de muchas cosas. Y además nos amolda la cabeza. Tenemos la cabeza amoldada como un formulario online, en el cual te salen a veces, en los menús te puedes a veces escribir, pero a veces te sale un desplegable donde solo puedes clicar una de las opciones. Y esto, que muchas veces nos indigna porque no aparece la nuestra, pero claro, ¿a quiénes? A los que están en minoría, a los que viven en minoría. A veces no les aparece la suya, porque a los que están en mayoría siempre les aparece la suya. Y además nos encanta que aparezca y nos encanta que solo haya que hacer clic y no haya que escribir. Esto cambia mucho la forma de ver las cosas y de plantear las cosas. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías, tampoco olvidemos que tienen el impacto contrario pluralizante, o si queréis, tenía que haber puesto mejor polarizante. Más que pluralizante es polarizante, porque también por todo lo que hemos dicho, hoy es perfectamente posible que alguien, lo voy a decir de manera más gráfica para que se entienda coloquialmente, pero que cualquier chalado de cualquier cosa se junte con los mismos que están chalados de esa cosa en cualquier lugar del planeta y monten su espacio virtual de relación y su relación para montar y para desarrollar, entre comillas, esa chaladura, para bien y para mal. Y por tanto que uno pueda vivir absolutamente encerrado en un determinado mundo. Todos vivimos encerrados en mundos. Y normalmente pues la gente, cuando los medios de comunicación, como hasta hace poco, eran lo que eran, pues a la gente le gustaba ver un determinado canal de televisión, oír una determinada radio y leer un determinado periódico, porque era más o menos el que decía lo que él quería que dijera. Bueno, pues esto se multiplica por muchísimo con las potencialidades que hay ahora y cierra, o sea, permite cerrar ciertas vivencias y ciertas experiencias, o hacerlas más cerradas o, si queréis, más polarizadas también, al mismo tiempo. Bueno, pero cuando hablamos de diversidad, luego vamos a hablar de gestión pública, bueno, diversidad es que estamos varios distintos, o que están varias identidades distintas, ¿no? También religiosas. Y aquí es fundamental que empezamos a hacer referencia a la comunidad política. Al final, el Estado no en un sentido estricto, sino en un sentido amplio, es el Estado como comunidad política organizada en diversos niveles, el Estado y la diversidad. En todo Estado, en toda comunidad política, pero fundamentalmente esto va por estados porque son los que pintan y son los que aparecen en el menú desplegable, hay mayoría y minorías, o mayorías y minorías, si queréis. Pero si cogemos un determinado criterio cultural, si queréis la religión, va a haber mayoría y minorías. O, en el último de los casos, podría haber muchas minorías, pero va a haber una que es la dominante, sea por tradición, sea por número, o sea porque está anclada en los resortes de poder tradicionales. Entonces, realmente el binomio fundamental a gestionar es el binomio mayoría-minorías. El gran reto de la democracia, el gran reto de los derechos humanos, pero el gran reto de la democracia hoy, de cómo gestionamos sociedades hoy, es este binomio. Mayoría-minorías, porque por definición en un sistema democrático, formalmente democrático, la mayoría gana y la minoría pierde. La minoría no tiene capacidad de que se adopten las decisiones o las opciones que quiere que se adopten. Y la mayoría sí tiene esa capacidad y por tanto puede imponer. Y además con el respaldo que da la legitimidad democrática. Y si encima luego está el ordenamiento jurídico detrás, pues todavía mayor respaldo. Entonces, realmente el binomio es este. El nudo que hay que resolver es esto, porque si democracia es la tiranía de la mayoría, pues no es democracia profunda, es otra cosa, es una regla numérica.
Y esto es algo de lo que ya hablaron en el siglo XIX algunos autores, pero es que realmente este es el gran riesgo de los sistemas democráticos. Si a eso añadimos que luego los delimitamos, hacemos unos delimitados territorialmente, pues lo complicamos más. Pero en cualquier delimitación que hagamos, me da igual, vamos a tener este binomio. Y este es el binomio en el cual definimos qué es lo normal, por tanto lo normativo y lo ortodoxo, lo heterodoxo. Porque de ahí vienen normal y norma, vienen de lo mismo, es decir, aquello que es lo aceptado. Nos remitimos a lo que decíamos al principio, de que hay unos límites, unas restricciones, hay una manera de decir lo que está bien y lo que no está bien, lo que está permitido y lo que está permitido, lo que es adecuado y lo que no es adecuado. Y podemos pensar que no debemos pensar, en mi opinión, que es algo natural, siempre es algo construido. Y podemos pensar después que nosotros, cada uno de nosotros somos más o menos libres de actuar, pero tampoco es nunca cierto del todo, porque estamos siempre vinculados a esa normatividad que normalmente además está anclada en el ordenamiento jurídico. Yo sí me he levantado esta mañana para venir aquí y he pensado con qué ropa venir, tenía un cierto abanico de posibilidades, si podía haber venido más formal o más casual. Pero dentro de un cierto orden, vamos a decir así, de lo que se espera de un señor que viene de una universidad y que viene a hablar un poco sobre diversidad religiosa, en un entorno más o menos amable y tal. Pero a lo mejor, bueno, hoy hace frío, pero si hiciera calor, pues a lo mejor yo habría estado mucho más cómodo viniendo con una túnica, qué sé yo, de qué color, llamativo, ¿no? O en pijama. Pero evidentemente yo no he hecho esto no porque esté más cómodo vestido como ahora estoy vestido, sino porque hay una normatividad implícita a la cual yo me adapto y no es mi elección, es un canon que está ahí puesto. Bueno, esto no tiene puede tener mayor o menor importancia para el tema de la vestimenta, por supuesto que la tiene, ya sabemos que tenemos discusiones sobre esas cosas, pero evidentemente hay, que se pueda o no se pueda ir por la calle absolutamente desnudo, es una cuestión de normatividad y es una cuestión que reflejará que una determinada mayoría ha impuesto explícita o explícitamente un determinado concepto de lo que se conoce en el ordenamiento jurídico como orden público. ¿Qué es el orden público? Pues es la traducción jurídica y valorativa además de cómo es correcto, cómo es normal comportarse y cómo es aceptado comportarse. Porque el hecho de ir absolutamente desnudo por la calle no tiene una consecuencia física en ninguna otra persona. Y sin embargo, bueno, ahí tenemos mucha discusión y alguna jurisprudencia contradictoria, pero sin embargo tenemos debates sobre si eso se puede o no se puede. Y no es por proteger de los pies a esa persona por si acaso se pincha, es por otra cosa. Bueno, por tanto, aquí, cuando hablamos de que la normatividad refleja unos valores compartidos, bueno, esto hay que ponerlo un poco en solfa, porque compartido ¿por quién? ¿Hasta dónde? Y hasta dónde de verdad, incluso esa mayoría realmente ha pensado profundamente si comparte o no eso, o si tiene sentido o no prohibir que una persona vaya desnuda por la calle o todo lo contrario. Vale, lo importante, obviamente, lo importante a términos prácticos es que todo esto afecta a la dignidad de las personas. No nos importa tanto que una persona pueda ir desnuda o vestida con una túnica o vestida con otra cosa o tapada porque haga frío o calor. Importa porque para esa persona, ojo, también para otros, pero en principio para esa persona puede ser algo muy importante. Y pues es parte de su propia dignidad personal. Y otro dirá, pero eso es absurdo. Bueno, pero igual para esa persona no es absurdo, porque ya en tu absurdo ya estás incluyendo una normatividad también. Entonces, lo importante es que afectamos en muchas cuestiones que derivan de todo lo que hemos hablado hasta ahora a elementos que hacen parte de la dignidad de las personas, que es aquello que precisamente tenemos que proteger, o se supone que queremos proteger con los derechos humanos, ¿no? O por lo menos con esa expresión tan totémica, derechos humanos, ¿vale? Pero hay muchas implicaciones en la dignidad de las personas, ¿no? Y aquí simplemente es un listado, que no hace falta leerlo entero, pero de casos reales que han acabado en un sitio o en otro en tribunales
porque son afecciones a derechos fundamentales o a derechos humanos incorporados constitucionalmente o en leyes o lo que sea, ¿no? Cosas muy distintas como temas ligados a la enseñanza, si hay una enseñanza religiosa mayoritaria, si puede haber exención o no, si puede haber apoyo financiero o no, si se puede llevar ciertas vestimentas o no en centros educativos, pero también por funcionarios públicos o por no funcionarios públicos en centros, en espacios públicos, si se puede usar un espacio público para cuestiones de índole religiosa o no, o con qué condiciones. Por supuesto, cuando había servicios militares obligatorios en muchos países, este era un tema también que aparecía mucho, cuestiones ligadas con los enterramientos, con los sacrificios de animales, intervenciones sanitarias, en fin, muchos temas que para muchas personas son muy importantes, son parte de su dignidad y por tanto merecen nuestra atención y tenemos que dar respuesta a los mismos. Bueno, todas estas reflexiones o ideas en relación con la primera parte, que era, bueno, hablar un poco de la sociedad, las religiones y la diversidad que implican. Paso un poco a la segunda parte, el segundo paso, que eran las respuestas. ¿Cómo respondemos ante esta realidad? ¿Qué respuestas damos a la diversidad religiosa hoy en día? Bueno, tenemos para empezar, varias dificultades o obstáculos o amenazas. Una es el ser humano, yo creo, evidentemente habrá mucha gente que no lo ve así, creo que es básicamente dicotómico, o sea, le gusta los polos, el sí y el no, el blanco y el negro, le gusta ver las cosas simplificadas en dos, y luego es también de tendencia muy conservadora. El ser humano es conservadora, será porque es mamífero, será porque protege a los suyos, por lo que sea, pero tiende a ser conservador. Entonces hay muchas veces un tremendo miedo a lo que no es conocido, aquello de más vale malo conocido que bueno por conocer, pero es que es muy real en la experiencia histórica, ¿no? Al cambio o a la innovación. Entonces hay un miedo a lo que no conocemos y en tema de diversidad cultural y religiosa en particular no conocemos casi nada. Luego los sistemas de comunicación social dominantes, los más media, hasta hace poco, y ahora incluyamos también temas redes sociales, claro, operan con unas lógicas que pues no son las ideales. Unas lógicas en gran parte de mercado, de demanda y de buscar una demanda y de buscar atención, que es lo que buscan las redes sociales. Cuantas más estén atentos a mi red, pues mejor, ¿no? O cuanta más audiencia tenga en mi programa, mejor. Entonces, esto no facilita para nada una respuesta adecuada a la diversidad religiosa tampoco. Y luego, a nivel institucional o político, la competencia electoral tampoco nos ayuda, unido a la anterior, porque la clase política no es una clase, las personas que se dedican a la política, a cargos públicos, o están en los partidos políticos para organizar candidaturas para las elecciones, tienen la misma extracción social que todos los demás. Entonces también están pendientes, lógicamente, de lo que aparece más arriba. Y saben que el público también se mueve en virtud de esto y, por tanto, estamos jugando un poco a lo mismo. Y se examinan a corto plazo. Uno de los problemas operativos, antes he dicho un problema sustantivo de la democracia, que es resolver mayoría y minorías. El problema operativo de la democracia es que las cosas que son necesarias, cuya gestión es necesaria hacerla a largo plazo, la democracia es un mal sistema, porque la democracia es un sistema en el cual jugamos todo el rato al corto plazo. Los exámenes para ver si sigues estando en el cargo son a corto plazo, aunque la política igual hay que hacerla a muchos más años vista. Pero si la haces así y no tienes rendimiento electoral a corto, no te vuelven a elegir, con lo cual pasa otro, que igual piensa distinto, ¿no? Entonces, los partidos políticos tienen que jugar a hacer atractivos sus programas a corto plazo. Esto tampoco ayuda, evidentemente, a que tengamos la pausa suficiente para la gestión adecuada de la diversidad. Y, bueno, pues provoca que la religión o las diferencias religiosas puedan ser utilizadas uniendo todas estas cosas. En un caso extremo como el famoso referéndum del año 2009 en Suiza sobre la prohibición de construir minaretes en el país.
¿vale? En Suiza en el 2009 hubo un referéndum sobre esto. En Suiza hay muchos referendos todo el rato. Es un país con una democracia semidirecta, decide muchas cosas. Pero en el 2009 se votaba si en la Constitución se incluía una cláusula que dijera se prohíbe la construcción de minaretes, de nuevos minaretes, porque en Suiza hay 4. Entonces se proponía prohibir que hubiera más que 4 en toda Suiza, que hubiera más que 4. Y bueno, y se votó y salió que sí, que se prohibía. O sea, ahora hay una disposición en la Constitución de Suiza que dice esto. Cuando todos los partidos políticos menos uno del arco parlamentario suizo, el gobierno y el parlamento, estaban recomendando el voto negativo, el no, la mayor parte de la población votó que sí. Bueno, es un ejemplo además de un caso, una norma que no tiene ningún sentido que esté en la Constitución, pero y además que es una violación directa de la libertad de religión así tal cual planteada, pero que el miedo a lo desconocido, el rechazo al cambio, en fin, una exacerbación de la utilización de los medios de comunicación, etcétera, provoca un resultado democrático en un país de una cultura política bastante elevada como este. Bueno, en definitiva, las respuestas sociales pueden estar prisioneras de estas tendencias y por eso digo yo que el discurso de la interculturalidad, que es la palabra que aparece también en estas jornadas, es una palabra que evidentemente usamos muchísimo, pero en realidad estamos en lo que yo llamo, es muy particular, en realidad el asimilacionismo amable, es a lo que hemos llegado, en el mejor de los casos, ¿vale? Un gran problema que tenemos para responder bien es esto en plan metáfora, esto es la Torre de Babel, el mito, por lo menos en la cultura dominante aquí, en la tradición bíblica, el relato de la Torre de Babel, pues es un relato que tenemos, la mayor parte de los que estamos aquí, relativamente asentado, conocemos el relato. Es un relato en el cual un Dios que castiga, en este caso, la osadía del ser humano por querer desafiar levantando una torre tan alta como él o para llegar a él, responde con un castigo. ¿Cuál es el castigo? La diversidad. La diversidad es el castigo. Porque cuando Dios se enfada en este episodio de la Biblia, les envía la diversidad lingüística, ¿verdad? Y empiezan a no entenderse entre ellos y se disgregan y la torre se queda a medio hacer, ¿no? Y empiezan a hablar en catalán y en euskera y en gallego y todos estos idiomas que se hablan para fastidiar, ¿no? Porque antes de esto, todo el mundo sabe, se hablaba solamente en inglés, seguramente hablaban en inglés. Bueno, pero fijaos cómo en nuestra raíz un poco cultural, de la mayoría de los que estemos aquí, no de todos necesariamente, pero está relativamente arraigado el tema de que la diversidad es un mal. No estamos bien posicionados para... Esto de que la diversidad es una riqueza y tal, se repite políticamente correcto decirlo, pero no se lo cree casi nadie en el fondo. De verdad, no se lo cree casi nadie. Muy poca convicción de eso. Entonces, ¿qué modelo tenemos de gestión de la diversidad? Pues, como decía, yo creo que estamos en un modelo, en el mejor de los casos, de asimilacionismo amable, como es amable, que no tan tosco, es amable, estamos abiertos a comer platos de otras culturas y que de vez en cuando se oiga algo en algún otro idioma o qué tal, pero no dejamos de tener un modelo, en mi opinión, muy asimilacionista. Y además con la excusa de que, bueno, la diversidad es muy buena, pero siempre hay un límite, que son estos, ¿no? La democracia y los derechos humanos. Yo diría, whatever it means. O sea, que cada uno luego interpreta esto como le parece oportuno para cerrar esa apertura o esa convivencia de la diversidad. Y esto se hace a través de unos principios que están muy consolidados también en nuestra sociedad. Por ejemplo, lo que ahora decía, que la diversidad religiosa y la cultural en general es un problema en la gestión de la sociedad. Sería más fácil gestionar la sociedad si no hubiera esto, traducido. En el fondo esto se lo cree casi todo el mundo. Sería más fácil gestionar las escuelas si no hubiera diversidad lingüística, o modelos lingüísticos, o idiomas, o gente que habla cosas diferentes. Sería todo mucho mejor, o sea, en el fondo estamos diciendo que sería todo mejor si fuéramos todos absolutamente iguales. O sea, estamos diciendo que la diversidad es mala. Luego todo este rollo, de que la diversidad es riqueza y buena y no sé qué, no era verdad. El que en el fondo ve esto así,
no se lo cree. Entonces tendrá que hacer un análisis, una introspección, un psicoanálisis, lo que quiera, pero esto no se está creyendo que la densidad es buena. Es que no se lo cree casi nadie, ¿eh? El drama, más allá de la gracia que nos puede hacer a nosotros mismos, el drama es que no se lo cree casi nadie. Podríamos preguntarnos aquí en esta sala, donde se supone que estamos personas que esto, en fin, estaremos en el top 2% de interesados en esto, digo yo, y así todo, bueno. Segundo, otra cosa que casi todo el mundo se cree a nuestro alrededor, que toda sociedad estatal, podemos cambiarlo de estatal por otro ámbito también y plantearnos, nacional, si queréis, necesita unos elementos comunes de cohesión, elementos culturales comunes de cohesión. Casi todo el mundo en nuestro entorno piensa esto y lo tiene súper arraigado y no hay manera de desarraigarlo. Casi todo el mundo piensa que es bueno que hablemos un mismo idioma para hacer una comunidad política cohesionada y que si no está poco cohesionada. Esto lo piensa casi todo el mundo. Afortunadamente el tema de los idiomas dentro de relativamente poco, no digo que va a desaparecer, pero que va a perder mucha importancia, ¿vale? Por los avances tecnológicos. Pero es que esto está súper arraigado. Entonces también, claro, un idioma, unos valores, una determinada cultura base, ¿no? Por supuesto una identidad, un sentido de pertenencia. Esto no es verdad. Para que una sociedad, me da igual que sea estatal, que no, para que una sociedad de un tamaño determinado se sienta cohesionada o esté cohesionada, que entendemos por cohesionada cada uno, pero esté cohesionada políticamente, no hace falta que comparta elementos culturales. No hace falta. Yo no voy a hablar ni con todos los vascos, ni con todos los bilbaínos, ni siquiera con todos los de mi comunidad de vecinos, necesariamente a lo largo de mi vida. Por tanto, no necesito el mismo idioma, incluso aunque tuviera un idioma distinto, podría usar un traductor fácilmente, pero es que no lo voy a hacer. No es cierto que lo necesite. No es cierto. Y a lo mejor en el Estado español, todos, mal que bien, todos podemos hablar castellano, y eso no significa que esté cohesionado el Estado. Y en Suiza, por volver al mismo país, no tienen un idioma común, porque no existe el suizo, y no tienen por qué saberse el idioma del otro, y os aseguro yo que en Suiza no hay problemas de cohesión política, están todos muy contentos de ser suizos, no hay ninguna disgregación a la vista. O sea, no es cierto, y sin embargo está perfectamente enraizado en nosotros que tiene que haber elementos comunes para generar sociedades cohesionadas. Y volvemos con esta cantinela todo el rato. Incluso desde los sectores más progresistas se vuelve sobre esta cantinela. Hace falta un mínimo de cohesión. Cuando nuestras vidas no necesariamente se tienen que cruzar. Y no es interés, creo yo, público que se crucen todo el rato nuestras vidas. Porque, entre otras cosas, aquí tampoco permitiríamos, nuestro ordenamiento jurídico no lo permitiría, da igual, el autonómico, el estatal, me da lo mismo, que existieran comunidades como sí existen en Estados Unidos o Canadá, por ejemplo, de Amish o de menonitas. Aquí no sería posible, tendrían prohibidas sus actividades, porque les obligaríamos a relacionarse con el resto de la sociedad y a vivir en el siglo XXI, cuando ellos quieren vivir en el siglo XVIII. Bueno, entonces esto tampoco es una verdad que está muy asentada, pero que no es tan verdadera. Luego, cuando hablamos de nuevos ciudadanos, cuando pensamos en términos de migración, que muchas veces se confunde, ¿no? Diversidad religiosa, migración, evidentemente hay interacción, pero no debe haber confusión bajo ningún concepto. Pero cuando hablamos de diversidad cultural, hay esta tendencia al principio de que yo estaba antes, principio falseado todo el rato, pero por lo que ahora diré. Pero siempre hablamos de la integración, de ese término de integración, la cohesión o la integración, o hablamos de unos valores comunes, de un no sé qué común, de la sociedad acogida o de la sociedad europea o del eufemismo que en cada momento queráis usar. Y que normalmente, lo digo también un poco provocativamente porque es mi rol aquí, pero es que no existe. Es que no existe. Es que pongamos dos hermanos de nuestra sociedad, vamos a llamarlos de toda la vida, entre comillas de toda la vida, de dos hermanos, de la misma familia, del mismo barrio, que han ido al mismo colegio, la misma educación religiosa o no religiosa, de la misma madre y padre, y de edad parecida, generación y clase social parecida, y llega la cena de Navidad o la comida de Navidad y se puede montar un follón tremendo que casi llegan a las manos porque discuten no sobre cualquier cosa.
no sobre la configuración del Estado, sino sobre los derechos humanos, en particular sobre el derecho a la vida, que todos entenderemos que sería casi el primero, y no se ponen de acuerdo, ni en el comienzo del derecho a la vida, ni en el final del derecho a la vida. Y son de la cultura esa mayoritaria, etc. Por tanto, ¿en qué valores hay que integrarse? ¿O en cuál es ese suelo común en el cual estamos tan de acuerdo que otros, que siempre son otros, tienen que participar o integrarse, ¿no? Además, le estamos todo el rato haciendo la trampa, lo del antes y el después. Hacemos todo el rato esta trampa porque está muy arraigado en todos nosotros que el que estaba antes tiene prioridad sobre el que viene después. Si tú vas a la carnicería, esto es un principio muy arraigado, que algunos se lo intentan saltar con otros argumentos, pero el argumento ¿cuál puede ser? Que soy clienta o cliente de toda la vida. Entonces ya es otro antes, que se cuela antes del antes de ahora, ¿no? Pero en el nivel social también. Entonces, a nivel social tenemos que el antes y los que han venido después, esto era de una determinada manera y ahora vienen otros que quieren que sea de varias maneras. Muy bien, pero te esperas o vienes después. Pero claro, jugamos siempre con trucos, porque algunos siempre somos del antes. A pesar de que haya habido personas que vinieron, sí, vale, fueron migrantes en su momento, pero vinieron antes de que yo naciera. Y sin embargo, yo sigo estando antes, ellos nunca pueden estar antes, siempre van a estar después, aunque llegaron antes de que yo naciera. En fin, porque para eso sí que somos comunitaristas a tope. Por último, que gestionar democráticamente la diversidad religiosa u otro tipo de diversidades culturales implica un coste económico y social. Hay que invertir dinero, hay que desviar fondos, hay que asignar presupuestos, destinar personal. Entonces, bueno, lo hacemos porque hay que hacerlo, porque somos buenos, somos majos, somos progres, somos tal, somos cual, somos demócratas, pero implica un coste. Bueno, a mí no me parece que implique un coste, a mí me parece que es una inversión. Una sociedad diversa es una sociedad muchísimo más competitiva y tiene muchísimos más beneficios. Aparte que estamos evitando futuros gastos. Entonces, cuando uno evita futuros gastos, eso es una inversión, no es un coste. Hay que verlo como en la cuenta de pérdidas y ganancias solamente. De igual forma que compramos maquinaria para evitar enfermedades que luego nos ahorran un montón de gastos y de esfuerzos y de disgustos, también en esto lo tendríamos que hacer, pero es que además sabiendo la oportunidad que supone de crecimiento económico y social, que es algo que tampoco tenemos interiorizado. Bueno, con todos estos mimbres, pues las respuestas sociales se hacen dificultosas. La respuesta jurídica a la diversidad religiosa, bueno, se basa en la libertad de religión, para empezar a hablar, ¿no? La libertad religiosa es un derecho humano fundamental, que de origen, así en inglés, tiene como la doble vertiente de libertad de religión, sentido de of y from. Se entiende que tú puedes practicar la religión que tú quieras, pero además estás libre de que te impongan cualquier religión, ¿no? En sentido, digamos, activo y pasivo, si queréis decirlo así. Y además está en el origen histórico de los derechos humanos, porque realmente, ese es Lutero, por si acaso, realmente la reforma protestante fue el principal foco de origen para que la libertad de religión fuera aceptada o incorporada muy lentamente en instrumentos jurídicos y poco a poco se fuera creando una protoidea de lo que serían derechos humanos. La reforma protestante tiene mucho que ver con esto. Digamos que ese subrayado que hace de la individualidad, de la esfera de libertad, de la libertad de conciencia, de la libertad de leer la Biblia individualmente y no a través de la Iglesia, etc., ¿no? Y, podemos decir que la libertad de religión sí es casi de los derechos humanos que hoy en día hacen los listados estos de los tratados que habitualmente tenemos, está en todos y seguramente es el que primero está, antes que otros derechos. Y para proteger la libertad de religión hay que protegerla desde varios ámbitos. Hay que protegerla desde una perspectiva liberal en sentido estricto, impidiendo que nadie dificulte la libertad de religión de ninguna persona o grupo. Es decir, el Estado policía, el Estado que interviene para que nadie te pueda interferir o imponer una religión que no quieras,
pero también en clave positiva el Estado social que interviene para facilitar que puedas desarrollar tu derecho. De la misma manera que interviene socialmente, debe intervenir también culturalmente. En el caso del ordenamiento jurídico estatal, está muy condicionado por el contexto preconstitucional, como por otra parte es lógico. España venía de ser un país oficialmente católico. Se lo fue tuvo muchos vaivenes en el siglo XIX, el XX, pero después en el franquismo, evidentemente, la presencia de la Iglesia Católica fue muy importante y había una religión oficial, de alguna manera. Casi toda la Iglesia Católica estuvo en el bando ganador de la guerra. Casi toda, porque hubo sectores que no, y geográficamente a un ámbito tampoco. Pero eso condicionó totalmente cuando llega en 1978 y se discute una Constitución. Es uno de los temas, digamos, calientes de la discusión constitucional. Pero la solución es, bueno, hagamos un Estado aconfesional. ¿Vale? El contexto europeo es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, donde está la libertad de religión prevista, con ciertas matizaciones. El Convenio Europeo de Derechos Humanos no impide o no es contrario, no es incompatible con que haya estados con religión oficial, siempre y cuando, al mismo tiempo, tengan una plena libertad de religión y los ciudadanos puedan ejercer libremente su religión, sin perjuicio de que haya iglesias que sean parte del Estado, porque las hay. ¿Vale? En la tradición luterana también esto es más lógico, es más habitual. ¿Vale? Bueno, en este contexto se creó un marco jurídico vigente asimétrico, porque está basado en lo que dice la Constitución, en el artículo 16, los acuerdos de España con la Santa Sede de 1979, que se aprueban a la vez que la Constitución. O sea, hay que regular cómo va a ser la relación con la Iglesia Católica a partir de ahora. Bueno, el marco fueron esos acuerdos. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa y las 3 leyes del año 92, en las cuales se concretan acuerdos con 3 confesiones, musulmana, judía y evangélica. Y luego 2 conceptos que existen en el ordenamiento, que son notorio arraigo, qué religiones tienen notorio arraigo en la sociedad española, y el concepto de laicidad positiva que usa el Tribunal Constitucional. A eso hay que añadir que es un Estado descentralizado, lo cual significa que hay un reparto competencial y que hay varios niveles institucionales que pueden tener que ver, aunque todas estas cuestiones que he dicho antes son todas competencia estatal, marco regulatorio, pero después, evidentemente, en la ejecución, en la gestión, incluso en la regulación, puede haber competencias de otros ámbitos. Y este diagrama quiere significar que tenemos ahora un marco jurídico en el cual hay como varias categorías o varios niveles de reconocimiento de relación con diversas religiones. En el más alto pondríamos a la religión católica o la Iglesia Católica porque hay una referencia específica en la Constitución. Tiene mucho significado simbólico, pero no tiene necesariamente una consecuencia práctica. Lo que sí tiene es que hay un tratado, mejor dicho, hay 4 tratados internacionales del Estado español con la Santa Sede y con la Iglesia Católica, pero que tiene la forma de tratado internacional, porque la Iglesia Católica tiene esa peculiaridad que es histórica de que existe un Estado que la representa. Entonces las relaciones ya es con otro Estado. De tal manera que resulta que algunas titulaciones, por ejemplo, universitarias eclesiásticas, en realidad son titulaciones de ese otro Estado. El Estado reconoce que son titulaciones del Estado y que valen en pero son de otro Estado. Es una cosa relativamente curiosa o llamativa hoy en día para nosotros. Luego el Estado tiene acuerdos con esas 3 religiones que aparecen en el nivel B que se traducen en leyes. Pero luego hay un reconocimiento de notorio arraigo también a otras religiones, ¿vale? Que se traduce después en otras consecuencias, y después hay muchas otras que están en el registro de entidades religiosas, por el hecho de estar ahí, públicamente existen, pero también habría que añadir que puede haber otras comunidades religiosas que ni siquiera estén registradas. Bueno. Problemas de este ordenamiento jurídico: el tratamiento asimétrico de las diversas religiones, que podríamos plantearnos si no genera discriminaciones.
sé si está suficientemente justificado o no hoy en día ese tratamiento asimétrico. Que el reparto competencial en ocasiones es confuso, pero esto tampoco es específico de este tema. Las inercias tradicionales y resistencias a la novedad en muchas instituciones, hablas con no solamente municipios, gobiernos autonómicos también, la resistencia a cambiar algo que se entiende que era natural y que no nos hemos planteado que a lo mejor ni siquiera es acorde a este ordenamiento asimétrico, descoordinación interadministrativa y diferencias políticas en la gestión que luego además son interpretativas en la judicialización, porque claro, un tribunal puede decir una cosa para un tema y otro una cosa totalmente distinta. Bueno, como se me va cortando el tiempo, paso a la última parte de la intervención, que son, bueno, ¿qué propuestas hacemos para la gestión pública de la diversidad? Bueno, la primera no es una propuesta, es una afirmación, pero para reiterarla ahora. La diversidad, y la diversidad religiosa entre ellas, es la condición normal y sana de una sociedad libre. Que haya diversidad es porque hay libertad. Las sociedades que no son libres no se genera diversidad. Luego es bueno, tendríamos que estar contentos, pero de verdad, de que haya diversidad y entenderlo como algo positivo, porque es una condición sana de una sociedad libre. Bases para apertura de la diversidad. Primero, asumir la importancia que tiene esto, lo inevitable de las identidades también de base religiosa y la importancia que tiene. Un poco lo que he querido explicar un poco al principio, lo importante que es esto para las personas y lo inevitable que es. Esto no es una cosa que podamos meter en una caja y olvidarnos de ella. Esto es muy importante en muchos aspectos cotidianos. Segundo, una máxima que a mí me gusta definir así: no impedir a nadie ser como es y no imponer a nadie ser como no quiere ser. ¿Vale? Este podría ser una especie de desideratum de la política pública. Y desarrollar competencias para esto que llamamos la interculturalidad, que también nos daría para un debate más largo. Pero, ¿qué necesitamos desarrollar? Uno, descentración, es lo que más nos falta, en mi opinión, es el ejercicio que menos hacemos, sobre todo los que tenemos base cultural, vamos a llamarla occidental. Segundo, empatía, la capacidad de empatizar, es decir, ponerse en los zapatos del otro. Y tercero, un diálogo permanente. Y asumir algo que nos estresa mucho, nos desazona mucho, que es que en las sociedades actuales el racionalismo absoluto y total no nos va a servir. Necesitamos, no vamos a poder tener un esquema fijo a priori con una matriz perfecta donde vamos a sacar todas las soluciones y tenerlo todo previsto y codificado y escrito, etc. Vamos a tener que estar en equilibrios permanentemente inestables y permanentemente revisables de diálogos, con esa descentración, empatía y diálogo con carácter permanente. Hablando, dialogando, cambiando y modificando y no teniendo, por así decir, un terreno nunca demasiado firme sobre el que apoyarnos. Pero es que esto es mucho más firme que el aparente terreno firme. Vale, para una laicidad abierta o positiva, evidentemente los principios políticos son libertad de conciencia y la igualdad. La igualdad en términos genéricos valorativos. Y como principios operativos, que separemos las religiones de lo que es el aparato público, que el aparato público sea neutral, pero neutral no significa que no colabore, que no coopere o que no entienda que esto es un tema de relevancia social. De la misma manera que el fútbol es un tema de relevancia social, y cuando hay un partido de fútbol relevante y se junta un montón de gente, hay un despliegue especial, supongo, de la policía municipal o de quien corresponda, y de muchas más cosas, y no deja de ser una actividad privada, porque una semifinal de la Europa League es una actividad privada, pero hay un despliegue de medios públicos porque se produce un fenómeno socialmente muy relevante. Pues también la religión puede serlo, valga la comparativa, o para otro tipo de actividades. Pero es necesario cooperar y colaborar con las entidades religiosas como lo es con las entidades, diría yo, de cualquier otro tipo. Ante esto hay mucho también prejuicio derivado de la tradición religiosa que ha habido en este Estado. Hay que reinterpretar los derechos que están reconocidos, hay que reinterpretarlos para que se puedan leer a través de la diversidad, no a pesar de ella.
para que cada cual pueda interpretarlos, pueda disfrutarlos a través de su identidad. Y por tanto romper esa lógica asimilacionista de que, qué sé yo, la libertad de expresión es esto y no aquello, es decir, esto de los límites flexibles o maleables de los que hablaba al principio. Hay muchas maneras de entender cada uno de los derechos. Romper la lógica del privilegio. Esto que propongo no es otorgar privilegios a esas minorías o a esos grupos que son minoritarios, sino más bien lo contrario, evitar su discriminación o su segregación o su separación o la disminución de oportunidades. Es decir, no estamos hablando de privilegios, estamos hablando de, como mucho, de acomodos que son necesarios para que haya igualdad. Y también romper la lógica o el discurso de la especificidad. No estamos hablando de reconocer derechos especiales a nadie. No estamos hablando de unos derechos especiales para los musulmanes, unos derechos especiales para los budistas. No. Estamos diciendo que los mismos derechos que corresponden a los católicos, a los no católicos, a los que no creen en nada, a los que creen pero no pertenecen, a los que pertenecen pero no creen, a los musulmanes, a los budistas, a los musulmanes de no sé qué y los de no sé cuál, que son los mismos, que los derechos son los mismos. Lo que pasa es que hay que leerlos en clave plural e inclusiva y hay que tener en cuenta cómo los leen cada una de esas comunidades y cómo encajan en una interpretación mucho más amplia de la que habitualmente hacemos. A eso llamo romper la lógica de la especificidad. Bueno, iba a mencionar el proyecto de Municipios para la Tolerancia, pero lo voy a dejar y voy a pasar directamente a la conclusión. Por concluir algo, ¿vale? La gestión de las diferencias religiosas en nuestras sociedades democráticas actuales sigue siendo insuficiente. Hoy en día sigue siendo insuficiente y tenemos que seguir prestándole atención a esta cuestión. Tenemos una garantía asimétrica de la libertad religiosa, porque el ordenamiento jurídico es así de asimétrico, pero también, sobre todo, más importante, porque culturalmente la mayoría de la sociedad lo plantea así, y lo asume así y lo entiende natural. Y esto necesitamos, sí, combatirlo y desdecirlo. Estamos en una sociedad con una cultura política básicamente asimilacionista. La aspiración final es que haya eso que se llama cohesión, integración, etcétera, que se resume en que más o menos seamos todos parecidos, o sea, parecidos a lo que yo soy normalmente. O sea, que hablen mi idioma, que más o menos sigan las pautas que yo sigo, que duerman por la noche y no durante el día, que coman más o menos a mediodía, etcétera. Es decir, tenemos una pauta muy asimilacionista, amable, pero asimilacionista, porque además los de la mayoría pensamos que tenemos derecho a imponer una determinada forma de hacer a los demás. ¿Qué falta? Pues se ha dicho también en la presentación. Primero, falta conocimiento. Hay muy poco conocimiento de la diversidad religiosa todavía. Supongo que los que están en esta sala tienen mucho más que la media, pero la mayor parte de la gente no está en esta sala. Y falta reconocimiento, que es más allá que el conocimiento, reconocimiento, poner al otro en posición de igual a igual. Es que solo son tres, no importa. Es que aquí no importa cuánta gente sea, basta con que haya una persona, ya hay dignidad en juego. Necesitamos normalizar el hecho religioso y su gestión como un hecho socialmente relevante, porque venimos de una tradición en la que hay mucho prejuicio sobre esto. Sí, parece que las administraciones públicas pueden normalizar otras cosas, pero esto no, porque somos un país laico, somos una sociedad confesional. Sí, a ver, tampoco, que sepa yo, la sociedad tampoco es futbolística, pero bien que... ¿no? O bien que si hay una final, allí va el presidente, el alcalde, quien haga falta, ¿no? Dice, bueno, igual los ciudadanos de Barcelona no son todos del Barça, o del Español, o ni siquiera son... Igual hay alguno del Real Madrid, igual... Y sin embargo allí está la alcaldesa o está el presidente y tal, y se supone que están para apoyar al Barça cuando juega contra el Madrid, etcétera, ¿no? Bueno, pues, a ver, es un hecho socialmente relevante. Como otras cosas, como cuando va el presidente no sé qué gran empresa a no sé qué otro país y ahí va el aparato público. Y eso es con ánimo de lucro. Y ahí no hay tanto prejuicio. Cuando hablamos de financiaciones y cosas, es que podemos financiar a todo el mundo, podemos financiar empresas, pero resulta que no se puede financiar ni una décima de euro para una actividad que tenga algo que ver con la religión porque somos un país laico. Hombre, entiendo yo que empresarialmente también seremos laicos, aparte de futbolísticamente y de otras cosas, ¿no? Es decir, hay que normalizar el hecho religioso, es un hecho social más.
otro más. Hay que gestionar la diversidad religiosa como una política de ciudadanía y de derechos humanos. Por si acaso alguien todavía lo estamos confundiendo en algunos ámbitos todavía con algo que tenga que ver con inmigración y cosas así, pero es que también la inmigración es derechos humanos, pero es que estamos hablando de los ciudadanos y ciudadanas que estamos configurando la comunidad política cada mañana. Hay necesidad de intervención desde todos los ámbitos institucionales, por supuesto municipal, autonómico y todos los demás. Necesitaríamos una práctica un poquito más coherente entre administraciones públicas también. Y lo último, esto es una oportunidad de primer orden, es decir, la diversidad de base religiosa, toda la cultura en general, es una oportunidad de primer orden que no estamos aprovechando, no estamos sabiendo aprovechar. Lejos de ser una rémora, lejos de ser una dificultad a gestionar, lejos de ser un reto, un desafío, preferiría hablar en clave de que esto es una oportunidad. Es riqueza no en el sentido retórico, es que realmente la sociedad va a ser mucho mejor si es diversa, si incluye más, va a ser mucho más competitiva y va a ser mucho más eficaz. Y todos y todas ganamos si la gestionamos adecuadamente. Por tanto, este es el último mensaje, es decir, necesitamos que los poderes públicos también comuniquen esto. No comuniquen solamente que hay que hacerlo porque está bien, que hay que hacerlo porque lo debemos cumplir con los derechos humanos, sino también que nos vamos a beneficiar todos de ese cumplimiento. En la medida que consigamos convencer a la sociedad o a un sector de la sociedad de esto, pues los tendremos de aliados en esa lucha. Algunos otros países algo han avanzado y han visto que efectivamente era así y se han ido convenciendo. Nosotros todavía estamos en ese camino. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención.